historia. Vamos a seguir con los anuncios del Pastor Rivera, a ver lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias por esa linda historia y a Alison por compartirnos ese mensaje tan bonito que al final del día, pues de eso se trata, de una reflexión, de una meditación. Lo que pasa es de que vivimos ya en una sociedad que no hay tiempo de detenerse a pensar, porque está la vida tan rápido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ya no se pasan los días rápidos, se están pasando las semanas rápido y cuando ya recordamos ya es sábado otra vez. Y decimos, ¿y dónde se fue la semana? Y cuando recordamos se nos fue el mes y se nos fue la vida. Y he aquí la vida de un hombre que decidió dedicar su vida a Dios y que a pesar de sus errores, ¿saben? Uno de mis personajes favoritos de toda la Biblia es Moisés. Pablo también es un personaje maravilloso para poder aprender tantas lecciones de la vida de estos grandes hombres de Dios. Otro es Daniel, que es un hombre maravilloso desde su juventud consagrada a Dios. Pero Moisés tiene algo muy, muy peculiar porque la Biblia enseña de que Moisés llegó a ser un hombre lleno de mansedumbre, manso en la tierra. Y Elena de White comenta que de todos los personajes que aparecen en la Biblia, el que más se asemejó en mansedumbre al carácter de Jesús fue Moisés. Qué cosa, ¿no? De una persona que primero era como tipo asesino y con mentalidad de un carácter terrible, terminó siendo manso y humilde y obediente a Dios, pero fue un proceso. Y esos son los procesos de Dios con cada uno de nosotros. Si nos ponemos en sus manos, bien lo que le pasó a estos hombres y mujeres de Dios nos puede pasar también a nosotros. Bueno, el día de hoy no hay realmente tantos anuncios. Ha sido una semana de muchas actividades, viajes. Hemos viajado mucho últimamente. Estuvimos apenas hace 2 semanas viajando para Arkansas. Y estuvimos con un grupo de hermanos que literalmente nos están invitando a una convocación. Y estamos en el proceso de ver si la convocación se va a dar para el área de Arkansas. Apenas terminamos una convocación para Florida y fue algo muy bonito en Jacksonville, donde Alison nos acompañó. Nos gozamos con los hermanitos, nos gozamos con la música, con el pastor Pedro, el pastor Isaías, al pastor Roberto, a sus congregaciones, hermanos que nos acompañaron de diferentes lugares. Fue una experiencia muy, muy positiva, muy, muy bonita. Siempre me gusta ir a las convocaciones de Florida. Y ahora salió otra invitación, ya no solamente para el área de Jacksonville, sino ahora para el área de West Palm Beach, que está más hacia abajo, en la patita de la Florida, yendo rumbo para Miami. Nos están invitando oficialmente para una convocación en West Palm Beach, pero estamos viendo calendarios, estamos viendo, porque también hay otra invitación para Puebla, México, para ir un fin de semana a tener un evento en una escuela misionera que ya está establecida allá, y nos han invitado para estar con ellos. Les pedimos mil disculpas porque realmente estoy viendo el calendario para ver cómo calza en cada semana, porque hemos hecho muchos viajes últimamente. Hemos estado llevando libros, hemos ido desde California hasta el norte. Ahorita estamos con la cuestión de ver, le estamos poniendo mucho énfasis aquí en Estados Unidos, por eso no hemos estado con tantas juntas con los demás países, porque Estados Unidos se había quedado bastante retrasado y le queremos poner mucha atención ahora a Estados Unidos. Por eso hemos estado llevando libros, Biblias, conflictos de los siglos, materiales. Hemos estado con los hermanos, nos hemos gozado con los hermanos. ¿Qué les puedo decir? Una experiencia maravillosa. Y ahora la posibilidad de que vayamos a Florida otra vez, West Palm Beach, y ahora también el área de, ¿cómo se llama? Este otro lugar que también nos están invitando. Apenas recibimos la semana pasada a Chicago,
a la iglesia de Waukegan. Ustedes se recordarán de esta iglesia. Es una iglesia muy bonita y nos están invitando. Otra vez estamos viendo el calendario para ver cómo puede calzar, pero con todo gusto vamos a estar, si vamos para estos lugares, transmitiendo el mensaje de la hora de la verdad presente, y así como lo hicimos en Florida, que yo me recuerdo que me pasó algo muy curioso porque como hablamos abiertamente de todo lo que está pasando y todo lo que está sucediendo, y la gente tenía muchas preguntas y hablamos muy abiertamente, yo me recuerdo que le dije al pastor Pedro y a Clarita, le digo, ¿qué tanto puedo hablar? Porque pues hay mucha censura en todo lo que se dice. Entonces me dijo, no, pastor, usted hable. Creo que hablé de más, porque al final Clarita le dijo al pastor Pedro, ay, yo creo que nos van a cerrar el canal después de esto. Pero sí hay censura, obviamente, pero hablamos. Y me gustó mucho que la gente tenía mucho interés de querer conocer no solo los eventos finales, sino la preparación para los eventos finales. Y obviamente a veces no podemos hablar tan abiertamente por el concepto de la censura, pero sin embargo sí nos da mucho gusto que hay interés espiritual de parte de la gente, no solo de conocer la profecía, sino de conocer a Dios. Y de hecho platiqué con algunos hermanos, con algunos jóvenes en los lugares que hemos visitado. Por ejemplo, el último lugar que fui, prácticamente solamente iba a estar 1 hora con los hermanos porque entregamos material y solo íbamos a estar 1 hora. Vinieron algunos hermanos, vino un joven, estuvimos en la casa y cuando recordamos prácticamente ya eran más de las 11 de la noche. Y dijimos, y todavía el viaje de regreso que eran como 6, 7 horas de manejo, entonces prácticamente pues ya no dio tiempo de quedarnos más con ellos, pero nos gozamos grandemente. Una hermanita me hizo 3 burritos de frijoles y una ensalada y nos dio una bolsita de pistachos y bananas, y los hermanos se portan de una manera maravillosa y tengo que agradecer el hecho de que la hermandad sea tan bondadosa y claro, nosotros tratamos de hacerlo mejor llevando material a los hermanos. Entonces, posiblemente las semanas que siguen vamos a tener algunas reuniones, posiblemente con los hermanos de Chile, posiblemente con los hermanos de República Dominicana, hermanos, sigan trabajando. Recuerden, no trabajamos para una persona, trabajamos para Dios. Entonces, conjuntas o sin juntas, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Así como el himno decía que no se apague la flama, la llama, pues o sea, la idea es que no es un hombre el que está manteniendo la llama, es Dios. Entonces, si permitimos que Dios nos ayude, la flama seguirá ardiendo y el mensaje seguirá dándose. Y también tenemos una reunión pendiente con Puerto Rico, que hace rato ya no hemos tenido proyectos, necesito reunirme con ellos, no hemos tenido tiempo porque sí estamos dedicando bastante de nuestro tiempo para Estados Unidos, porque el mundo está cambiando, Estados Unidos está cambiando, las cosas literalmente están cambiando. Y si no nos aceleramos aquí en Estados Unidos, hermanos, cuando lo querramos hacer, va a ser demasiado tarde. Y ojalá que Dios nos dé la virtud. Saben, yo me pongo a pensar en cuánta de la gente que hoy por hoy está siendo literalmente deportada. Y vivimos ya en tiempos así medio de no creerse. Pero, amigo y hermano, ¿cuánta de esa gente le pudimos haber dado un libro? ¿Cuánta de esa gente pudo haber conocido el mensaje? Pudo haber conocido a través del Camino a Cristo, un libro tan simple. Miren, el libro es delgadito, miren, bien pequeñito. Pero solamente si pudieran haber leído este libro, les hubiera traído paz y consuelo en la deportación. Y saben ustedes, se están dando casos muy tristes en los cuales ya proféticamente decía que iba a pasar, pero aquí viene la cuestión de el propósito en la vida. Moisés entendió su propósito y lo cumplió fielmente, y 2000 años después, 3000 años después, seguimos hablando de la vida de un hombre que vivió hace 3000 años. ¿Cuánta gente hoy en día se ha muerto que había ido a la iglesia y ya no se habla de ellos el resto de la vida?
ni quién se acuerda de ellos, ni sus nombres, ni nada, porque el legado que ellos dejaron no valió la pena. O valió la pena, pero solo para 2, 3 personas. O sea, no llegó su influencia más allá de lo que tal vez Dios quiso que la influencia de ellos llegara. Ese es un mensaje para todos nosotros, ¿no? ¿Qué tan lejos llega tu vida? ¿Qué tan lejos llega tu influencia? Y hasta qué punto, como dijo Alison hace rato, ¿verdad? Pues recibimos de gracia. Nada teníamos. Dios nos dio hasta la vida. No traíamos ni un par de zapatos cuando nacimos. Hasta nuestros papás tuvieron que comprarnos zapatos porque no teníamos ni zapatos. Desnudos venimos y desnudos nos vamos a ir. Pero en ese paréntesis, ¿qué estamos dejando de legado para las generaciones que vienen? Porque las que vienen parece ser que son las últimas. Ya los jóvenes hoy en día vienen con una forma de pensar completa y radicalmente diferente a nuestras generaciones pasadas. Por eso hoy la lección de lo del matrimonio, el hogar y todo eso, ya para la juventud de hoy en día ya ni es ni pertinente. Es más, ya ni se quieren casar. Con eso les digo todo. Es más, ya ni quieren tener hijos. Y saben que el diablo ha sido muy astuto. Estoy tratando de preparar un sermón que habla acerca de esto, de el sigiloso ataque del diablo hacia las 2 instituciones sagradas de Génesis, que es el sábado y el matrimonio. Porque hoy en día el diablo le pegó duro al matrimonio. Literalmente nuestros jóvenes hoy en día, lo que antes era sagrado, ya no lo ven sagrado. La cuestión de la sexualidad ha sido pervertida hasta sus topes más grandes. Y hoy en día nuestra sociedad está pagando la consecuencia de estas perversiones. Está pagando las consecuencias de desviarse de las instituciones sagradas que Dios nos dio. Por eso, cuando Moisés bajó del monte y habló con el pueblo de Israel, dice, estas son las leyes que Dios les ha dado para que sean diferentes. Y no les pase lo que les pasó a las otras naciones que terminaron en la ruina por haberse alejado de Dios. Entonces, el día de hoy, amigos y hermanos, tenemos un tema, siendo de que estamos en las cuestiones del calendario que tiene que ver con la Semana Santa, que se llama en nuestro calendario occidental, o lo que se llama la Pascua en el calendario judío. Decidí el día de hoy hacer este pequeño paréntesis y hablar un poco acerca del significado de la Pascua. Saben, es un tema que a mí me gusta mucho, para decirles la verdad, porque es un tema 100% espiritual. Por eso hoy transmitimos por todas las plataformas. Así es que el reporte lo daremos mejor, ya más en detalle cuando hablemos con los demás países la semana que viene, si Dios nos da la vida. Pero aprovechando que está aquí mi esposita y Alison, vamos a hacer la oración antes de dar la meditación el día de hoy, el significado de la Pascua. Y les invito a caer de rodillas junto con un servidor y hacer la oración. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, te doy infinitas gracias por darnos la oportunidad de compartir este lindo sábado con nuestros amigos y nuestros hermanos que nos miran tanto a la cercanía como a la distancia, y que todo aquel que escuchará tu palabra pueda ser de bendición para ellos. Acompáñanos en este hermoso día y que sea tu presencia lo que haga la diferencia en este día, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Agradezco siempre a mi familia su apoyo y su ayuda en el servicio de compartir y testificar la palabra del Señor. Bueno, hablemos un poquito el día de hoy acerca de la cuestión del significado de la Pascua. La palabra Pascua en inglés se dice Passover, así se dice Passover. En español se traduce como Pascua. Ahora, todo este asunto de la Pascua tiene que ver con un calendario que Dios hizo. Y miren cómo se los explico, ¿ok? Para hacerlo de una forma más sencilla y más directa. Dios hizo un calendario desde la creación. Y desde la creación, por eso Dios hizo el sol y Dios hizo la luna, para que el calendario funcionara en base a los astros que Dios había hecho. Por ejemplo, la Tierra tarda 365 días en darle vuelta al Sol. Eso es lo que se llama un año.
Pero en el calendario judío, un año tiene 360 días. No 365, 360. Porque el calendario judío no está basado en el sol. El calendario judío está basado en la luna. Y la luna, en su rotación, como es un satélite de la Tierra, tarda exactamente 30 días en darle la vuelta a la Tierra. Y eso es lo que bíblicamente se conoce como un mes. Por lo tanto, el calendario judío, si tú multiplicas 30 por 12 meses que tiene el año, entonces no es 365, es 360. Y de ahí es que embonan las profecías. Porque cuando la profecía te habla de un año, pues no lo puedes contar como 365, lo tienes que contar como 360. Ahora, en este caso, Dios hace la luna. Recuerden, antes no había relojes, ni de pared, ni digitales. ¿Cómo contaban el tiempo? Pues el tiempo lo contaban precisamente en base a las etapas de la rotación del sol, en las horas del día. Se contaban las semanas en relación con los 6 días y el séptimo día, el día de reposo, y el mes en relación con la cuestión de la rotación de la luna. Por eso para ellos era muy importante la cuestión de las lunas crecientes, las lunas llenas, las lunas decrecientes, porque será el inicio y la marcación del final de un mes o el inicio de otro mes. Ahora, el primer mes en el calendario judío, y tenía que ver también con las fiestas, porque las 7 fiestas del calendario judío tenían que ver precisamente con los meses, ya sea la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la Pascua. El primer mes en el calendario judío se llama Abib, así se llama, pero después del exilio de Babilonia ya se le cambió el nombre. Ya no se llamaba Abib, después se le llamó Nisán. Pero eso fue después del exilio. Hasta pasan a ustedes a creer que uno de los meses en el calendario judío después del exilio, o sea, después de Babilonia, se llamaba Tamuz, literalmente. O sea, cambiaron los nombres incluso de los meses en el calendario judío, pero originalmente no era Nisán, era Abib. Y la Pascua siempre se celebraba el 14 del primer mes. O sea, el 14 de Aviv. Ahora, el mes de Aviv no está exactamente en correspondencia con nuestro calendario. Hay una diferencia. Por ejemplo, nosotros comenzamos el calendario con enero, pero los judíos comienzan su calendario con abril. Y Aviv corresponde al mes de abril nuestro. Y tiene un significado muy especial. Por ejemplo, nosotros en el calendario occidental comenzamos el año con enero. Y en enero, literalmente, todavía estamos en invierno. En enero todavía hay lugares que está nevado, los árboles están dormidos, las hojas caídas, el pasto está todo amarillo. O sea, la vegetación está completamente dormida, es invierno. Ahora, esto es muy importante de entender porque en Aviv, que comienza en abril, abril es la primavera, no el invierno. Es cuando los árboles despiertan. Eso tiene un significado muy especial. Dios comienza su calendario con la vida. Cuando todo reverdece, cuando todo despierta, cuando todo otra vez vuelve a reiniciar, por así decir. Los árboles se despiertan, las plantas se despiertan, los pajarillos regresan, todo comienza otra vez. Es muy bonito el significado. Dios comienza con la vida su calendario. Pero en nuestro calendario, el año comienza con la muerte, o sea, con el invierno. Y para cambiarle y ponerle un poquito de significado, metieron la cuestión del nacimiento de Jesús y la Navidad y todo eso, y para quitar el enfoque que el año literalmente está comenzando con la muerte, con el invierno, cuando todo está dormido. Ahora, yo prefiero obviamente el calendario de Dios. Y en el calendario de Dios, Dios elige comenzar la primera fiesta de las 7 del calendario judío, que es la fiesta de la Pascua en el mes de abril. Ahora, esto es interesante de entender porque más adelante, cuando Cristo va a morir,
no va a morir en un enero, no va a morir en un febrero, ni en un marzo. O sea, no va a seguir Jesús el calendario occidental, ni el calendario chino, ni el mesopotámico. Jesús va a seguir el calendario bíblico, el calendario judío, y Jesús va a morir un 14 de Nisan. Ahora, ¿dónde comienza la idea de la celebración de la Pascua? Todo aparece en el capítulo 12, por eso no lo puse ni versículos, porque literalmente es prácticamente el capítulo entero, el asunto de la Pascua, y dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será el principio de los meses, o sea, el primer mes. Será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo que el 10, o sea, del primer mes, cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, pues entonces lo compartirá él a su vecino de la casa inmediata de acuerdo con el número de las personas. Ahora, el cordero tenía que ser apartado el 10, pero entonces tenía que ser sacrificado el 14. O sea, 4 días antes lo apartaban. Ahora, si tú vas leyendo, no tenía que ser cualquier clase de cordero, tenía que ser un cordero especial. No tenía que tener defecto, no tenía que estar tuerto de un ojo, no tenía que estar manco, o sea, tenía que ser literalmente en lo que se refiere a la cercanía de la perfección, o sea, sin defecto. Lo apartaban el 10, tenían tiempo para apartarlo y entonces el 14 lo sacrificaban. Si la familia era muy chiquita, pues invitaban al vecino y juntos, porque tenían que comer al final del día el cordero. ¿Cuánto es lo que comían? Pues depende de lo que la gente tenía de hambre. Dice ahí, según la cantidad que ha de comer cada uno, repartiréis el cordero. El cordero sin defecto, macho de 1 año, tomaréis el cordero o un cabrito. Lo habréis de guardar, otra vez, es apartado el 10, pero es sacrificado el 14, hasta el 14 de este mes, que es el primero. Cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Ahora, todo esto es importante porque es una simbología de lo que va a pasar más adelante. Jesús muere en una tarde. No muere en la mañana, no muere al mediodía, muere en la tarde. De hecho, tú vas a ver que después vienen los sacerdotes para hablar con Pilato y decir que bajen ya el cuerpo de Jesús o le quebren las piernas porque está por entrar el sábado. Así es que Jesús muere un 14 de Nisan en la tarde, casi a la puesta del sol. Por eso cuando mandan a los guardias y le quieren romper las piernas a Jesús, ya estaba muerto. Y se sorprendieron de que haya muerto tan rápido porque él murió en una tarde, exactamente como decía el libro de Éxodo. Tomarán parte de la sangre de este cordero ya sacrificado y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas de las casas donde lo han de comer. Por eso esta fotografía. Los postes son los que están a los lados de la entrada de la puerta. Y el dintel es la parte de arriba. Entonces, con un hisopo, tenían que agarrar de la sangre que estaba puesta en un lavacro y mojaban con el hisopo la sangre y tenían que marcar la casa, los 2 postes y el dintel. Ahora, ¿por qué tenían que hacerlo de esta manera? Bueno, porque algo iba a suceder. Ahora, por eso es importante cuando leemos la Biblia ver el contexto para poder ver pues todo el panorama. ¿Cuál era el contexto? El contexto es de que Israel tiene cientos de años esclavo en Egipto. Y finalmente llega el día de la liberación. Y Dios va a utilizar a Moisés como instrumento para esa liberación. Fíjese cómo coincidió la historia bíblica que contó mi esposa el día de hoy con la cuestión del llamado que hizo también Allison con el versículo, y el tema del día de hoy aterriza en lo mismo. Dios prepara a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel como líder escogido directamente por Dios. Ahora, la indicación que Moisés recibe es de que tiene que ser en los postes y el dintel la sangre colocada.
porque al haber sido ellos 400 años cautivos y esclavos en Egipto, literalmente llega el día de la liberación. Ahora, previamente, Moisés ya había hablado con el faraón, pero el corazón del faraón estaba endurecido. O sea, literalmente venía una plaga y no hacía caso. Venía otra plaga y no hacía caso. Venía la plaga del río que se hizo sangre y no hacía caso. Venía la plaga de los piojos y no hacía caso. Venía la plaga de las ranas y no hacía caso. Y así venía plaga sobre plaga, plaga sobre plaga. Y el faraón no podía percibir, literalmente, no podía percibir que era la mano de Dios. Incluso los brujos, los hechiceros, sí lo vieron, lo que el faraón no pudo ver. De hecho, en la plaga de los piojos, cuando Moisés toca con la vara el polvo y salen piojos, llena de piojos toda la tierra, terminando los mismos brujos piojosos, dice el texto en Éxodo que ellos fueron con el faraón y le dijeron, ya párale, porque literalmente, y la palabra que ellos utilizan es dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. O sea, que literalmente Moisés no venía solo. Moisés venía con un poder más superior que todos los dioses de Egipto. O sea, que los brujos digan esto, nuestros dioses no son tan poderosos como el que viene con Moisés, y era decir mucho. O sea, el orgullo de los brujos, no decir nuestros dioses son los más grandes. No, ellos mismos reconocen que el Dios que viene con Moisés es extremadamente superior a los dioses que ellos han adorado. Pero sin embargo, la Biblia dice que el faraón se endureció el corazón. Por lo tanto, viene la última plaga. Esta plaga va a ser tan devastadora que literalmente va a llenar la tierra de Egipto de llanto y lamentación. Y saben, algunos, por ejemplo, en la religión islámica y en la religión budista y en la religión hinduista, creen en algo que se llama el karma. El karma significa que lo que tú haces se te regresa. Lo que tú haces se te regresa. Y cuando haces algo malo, te pasa algo malo, tú dices, es karma, es el karma. Nosotros no enseñamos eso. Creemos en la idea de que hay consecuencias de lo que haces. Lo que siembras es lo que cosechas. Pero no es la cuestión del karma, porque ellos enseñan la reencarnación y que si en esta vida no hiciste bien, pues en tu karma, en la próxima vida lo vas a pagar. Nosotros no creemos absolutamente en eso. Sin embargo, tú miras que el faraón, cuando Israel se estaba multiplicando, ¿qué le hizo a los bebés? Los mandó a matar y se murieron todos los niños. Y hubo llanto y lamentación en Israel. Ahora viene la consecuencia de lo que ellos hicieron. ¿Y qué va a suceder? Ahora los primogénitos, ya no de Israel, pero de Egipto, por mano de Dios van a recibir venganza. Por eso la Biblia dice, no te vengues tú, la venganza es mía. Porque cuando Dios interviene, pues dice la Biblia, dura cosa es caer en las manos de Dios. Por lo tanto, Dios le da la indicación a Israel, tienes que marcar la casa, porque lo que voy a hacer es tan grande que va a dejar la tierra llena de llanto y lamentación. Pero hay una solución para mi pueblo. Y porque yo he hecho un plan previsorio para que ustedes no tengan ese llanto y esa lamentación, y era el sacrificio del cordero, era la Pascua. Ahora, claro, los judíos no entienden porque es la primera vez que lo están haciendo. O sea, nunca antes se había celebrado la Pascua. Ahí nació la Pascua, en la última plaga, cuando va a venir el ángel de la muerte. Ahora, lo interesante del asunto, si quieres poner atención a los detalles, hay detalles que no podemos perder de vista. Número uno, no había templo. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y eran esclavos y no tenían un templo ni un santuario. No había un sumo sacerdote, no había sacerdotes que hicieran sacrificios. Entonces la pregunta es, ¿quién mató al cordero en esa primera fiesta, la fiesta de la Pascua?
Y aquí viene lo interesante del asunto que más adelante Pedro va a retomar en el Nuevo Testamento, porque Pedro cuando habla de la iglesia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo. Cada papá de cada familia era el sacerdote de su casa. No me voy a meter mucho a profundidad en este sentido, pero si la sociedad está como está, es un reflejo de cada hogar de cada sociedad. Y el reflejo de cada hogar es el reflejo de cómo andan los líderes de la casa. Si papá y mamá se desconectaron de Dios, no te sorprendas que los hijos anden viviendo como ellos están viviendo. De hecho, la gran mayoría de muchachos y muchachas que andan en drogas y andan en sexualidad y andan en libertinaje y andan en todas estas cosas horribles que tarde que temprano van a pagar, tiene mucho que ver con la ausencia del papá y la ausencia de la mamá. O sea, papá y mamá andan mal, como dice por ahí, ¿verdad? El gato no está en casa y los ratones están de fiesta. Bueno, en el plan de Dios, el sacerdote de cada casa era el padre de familia. Por eso en la fotografía aparece el padre de familia no solo haciendo el sacrificio, sino colocando la sangre en la puerta. Ahora, otro significado muy importante acerca de esto es dónde pone la sangre. Porque lo pone en los postes, ahí está el del lado derecho, el lado izquierdo y el dintel en la parte de arriba. Pero hay una parte más que faltaba y era precisamente el umbral. El umbral era la parte de abajo. Ahora, tiene un significado. Más adelante Pablo va a decir que el amor de Dios es tan alto, es tan ancho y es tan profundo que no lo podemos entender. Ahora, si tú agarras un pizarrón y haces una línea hacia lo alto, porque ese es el amor de Dios, lo alto, que es el dintel, lo profundo, que es el umbral, y lo ancho, que son los postes, hace la forma de una cruz. O sea, lo que está diciendo Pablo, que la profundidad del amor de Dios está reflejado en la cruz. O sea, lo que Jesús hizo en la cruz es la muestra más grande de su amor por el ser humano pecador. Y ellos no lo están viendo, no entienden. Ellos solamente dicen, bueno, voy a poner sangre aquí y ya. No están entendiendo que lo que estaban haciendo era un reflejo de la cruz y que el Cordero un día va a subir a esa cruz a morir por el pueblo. No lo entienden. Y que cuando pase el ángel de la muerte, como todos hemos pecado, no es que ellos hayan sido mejor que los egipcios. Pero la diferencia fue que ellos colocaron la sangre, inmerecedores, pecadores, como tú y como yo y como cualquier otro, pero la diferencia no fueron ellos. La diferencia fue la sangre, fue la marca que fue colocada en cada casa. Porque cuando pasara el ángel de la muerte, si no veía la señal, si no veía la marca, pasaba el ángel de la muerte e iba a arrebatar la vida de los primogénitos. Qué interesante. Ahora sigue diciendo en Éxodo 12, aquella misma noche, cuando sacrificaran al cordero y marcaran la casa asada al fuego, la comerán con panes sin levadura. Ahora, hablando acerca de los panes sin levadura, eso ya lo entendemos. Los panes sin levadura la levadura en la Biblia significa pecado. Y yo sé que hoy en día ya hablar de pecado es impopular, ya nadie quiere hablar de pecado, y mucho menos de la ley de Dios. Pero el mundo anda como está por esa razón, porque la gente ya ni cree en el bien y el mal. Es más, la gente ya ni cree en Dios, menos va a estar hablando de pecado o de juicio o retribución. Pero interesantemente, en la Biblia, la levadura es una representación del pecado. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo dice que nosotros deberíamos de ser masa sin levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura? Infla. Eso es lo que hace. Tú la pones en la masa. Yo no sé mucho de cocina, no soy panadero ni nada por el estilo, pero mi esposa hace pan. Y le queda el pan muy rico, lo hace de trigo y le queda muy sabroso, pero le tiene que poner levadura a la masa y las tienen que dejar reposar para que se infle. Bueno, la levadura en la Biblia representa pecado. Cuando tú tienes pecado en tu vida te va a inflar, ya sea tu ego, tu vanidad, el pecado que tú tengas.
Por eso Pablo dice que hay que sacar la vieja levadura. Por eso el pueblo tenía que comer panes sin levadura. Ya después en la Santa Cena, que sería la institución que reemplazaría a la Pascua, cuando recordamos la muerte de Jesús, recordativo de la Pascua, es un memorial, el pan que comemos es un pan sin levadura, por eso es un pan como más duro. De hecho, los que hemos comido en la Santa Cena el pan, tú sabes, el pan es mucho más duro. Y el vino que tomaron en la Santa Cena con Jesús era el jugo de la uva, que son símbolos, ¿verdad?, del cuerpo y de la sangre de Jesús, del cordero que iba a ser muerto y su sangre que iba a ser derramada. Pero hay otro simbolismo también de la Pascua que estaba realizando. No era solo matar al cordero porque decían, uy, carne asada, ¿verdad? Y se las van a comer asada. No. Mira, dice que tiene que ser panes sin levadura con hierbas amargas. Ahora, si el pan sin levadura, el mensaje era, saca el pecado de tu vida, ¿qué representan las hierbas amargas? Bueno, las hierbas amargas representaban la amargura de su esclavitud en Egipto. Por eso cada vez que comían las hierbas amargas, por eso era amargo, para que recordaran que el pecado lo único que trae en la vida es amargura. Si tú piensas, querido joven, que vivir como tú vives y pecar como pecas te va a traer gozo, sí te lo va a traer, pero es muy corto. Todo pecado trae placer, pero el placer es muy corto, no dura. Ya sea el que toma, el que se droga, el que fornica, el que dura poco el placer del pecado, pero las consecuencias son eternas. Por esa razón, Dios quiere que coman hierbas amargas para que ellos prueben. Es como una enseñanza literal. Vean lo amargo del pecado. O sea, no basta con decirles que vean lo amargo del pecado. Y me recuerdo cuando estábamos en México, allá en el rancho, cuando Allison todavía era bien chiquitita, esta historia le he contado algunas veces, siempre Allison tenía un carácter así como muy terco, muy quiero hacer algo y lo quería hacer. Y me recuerdo que allá en el monte había muchos cactus, pero con unas espinas bien grandotas, no eran de las chiquititas, no, estamos hablando de espinas bien grandes. Y ella quería tocar con sus deditos el cactus. Y pues siempre como papás protectores, no. Siempre los hijos así dicen, ¿verdad? Mis papás a todos me dicen que no, a todos dicen que no, a todos dicen que no. Y mis papás son los del no. Y la iglesia también, por eso no quieren ir a la iglesia, porque todos dicen que no. Pero hay razones. Entonces se me ocurrió la idea, bueno, ok, Allison, era chiquitita, tendría 3, 4 años. No era muy grande. Le digo que pues toca la espina. Mi idea era que pues con el dedito se picara aunque sea un poquito y ya que con eso ella entendiera, no porque yo le decía, sino por el dolor, que no era bueno tocar esa clase de plantas porque al final se iba a espinar. Y le dije, ok, pues tócala. Y lo que ella hace, sí me sorprendió porque abre literalmente la mano y con la mano abierta le dio el golpe, la palmada al cactus. Y le empezó a salir sangre por toda la mano. Ahora duele, por supuesto, pero les garantizo que nunca más volvió a hacer eso con ningún cactus. Ahora, Dios cuando le dice a su pueblo que coman hierbas amargas, Dios quiere que ellos prueben lo amargo de haber sido esclavos, lo amargo de estar en pecado. De hecho, más adelante en Romanos 6, el apóstol Pablo dice que el que está en pecado es esclavo. Y ser esclavo es vivir en amargura. Por eso hoy en día encontramos a muchos jóvenes que viven muy infelices. Y viven en infelicidad porque están en pecado. El día que dejen el pecado, Dios ya no les da hierbas amargas. Dios les da más bien panales de miel. Van a empezar a probar el otro lado de la moneda. Pero el diablo pues es muy astuto y los mete en el pecado. Y Dios le está diciendo a su pueblo, si tú vives en pecado, eres esclavo y lo único que va a haber en tu vida va a ser amargura. Ahora, en una santa cena que a mí me tocó una vez que se hizo al estilo de los judíos, me recuerdo que nos dieron el plato a todos en la iglesia que tenía hierbas amargas.
y todo el mundo se comió el pan, todo el mundo se comió todo, y tú veías todos los platos, te dejaron las hierbas amargas. Nadie se las quería comer. Porque literalmente si son bien amargas, te dejan toda la lengua, ¿cómo se dice la palabra? Como cuando comes piña, te queda así la lengua toda como ácida, pero hay una palabra. Sí, o sea, te queda, y todo, o sea, la lengua y el paladar y tu alrededor te queda súper amarguísimo. Es que sí, por eso son hierbas amargas, no es simbólico. Literalmente eran hierbas súper amargosas. Entonces no era como una comida así de celebración de carne asada, no. Hay un símbolo que Dios quiere que ellos vean, que literalmente Dios los va a sacar de su amargura. Y eso es lo bonito, que Dios sabe que puede ser que tu vida sea amarga, puede ser que vivas en ansiedad, puede ser que vivas en depresión, puede ser que vivas en tristeza, o puede ser que hasta te quieras quitar la vida por la amargura de cómo has vivido tu vida mal. Pero sabes, Dios no te quiere dar hierbas amargas, Dios quiere darte miel, pan de vida, agua del cielo. Dios te quiere dar el otro lado de la moneda y quitarte las hierbas amargas, pero tú tienes que comer primero pan sin levadura. Haz a un lado el pecado y la amargura, poco a poco Dios va a ir sacándola de tu vida. ¿Qué mensaje tan bonito? O sea, el significado de lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. En el momento no lo entendieron, pero más adelante su pueblo habría de ver la profundidad de la grandeza de esta celebración. Ahora sigue diciendo, no comeréis el cordero nada crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. Nada dejaréis de él hasta la mañana, lo que quede hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies y vuestro bastón en la mano, lo comeréis rápido, apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces Moisés da exactamente esa instrucción al pueblo. Y fíjate lo que Moisés les dice. Moisés convoca a los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. El lebrillo es como una palangana, una cazuelita. Y untad el dintel, los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará. Y de ahí viene la palabra Pascua. En inglés se dice Passover. Pasará. De hecho, una buena traducción sería brincará la casa. La pasará, la brincará, no la tocará. Por eso es que la gente tenía que quedarse dentro de la casa. El ángel iba a pasar. Ahora, lo interesante del asunto es que dice que iba a pasar el ángel de la muerte, pero realmente quien iba a pasar era Dios mismo. Mira, dice, porque Jehová pasará. Te fijas que no es el tema que voy a tocar el día de hoy, pero en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová y Jehová es intercambiable. A veces a Jehová se le llama el ángel de Jehová y a veces el ángel de Jehová se le llama Jehová. Es intercambiable, dando la intención o la idea como que hay dos Jehová. Pero se aparece que quien va a pasar es el ángel de la muerte. Pero aquí dice que el que va a pasar es Jehová. Dice, Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Entonces, ¿quién va a pasar? ¿El ángel de la muerte o es Jehová? El ángel de la muerte. Bueno, un tema interesante para estudiar. De hecho, tengo algunos temas donde hablo acerca de esto, del Antiguo Testamento, los dos Jehová. Y dice ahí que cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará, passover, brincará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuán importante era colocar la sangre en el dintel de la puerta, era importantísimo. Ahora, ya vimos el significado, ¿verdad? Los postes de la casa eran las manos de Jesús que iban a ser traspasadas cuando subiera esa cruz. El dintel en la parte de arriba era la corona que le iban a poner en su cabeza. Iba a sangrar por nosotros.
Pero la última parte que falta de la puerta es el umbral, que es la parte de abajo. El umbral, que es lo que algunos le llaman el guardapuertas, para nosotros hoy en día tal vez no tiene mucho significado, pero para las culturas de la antigüedad sí tenía mucho significado. De hecho, la palabra puerta viene de portal. ¿Y qué es un portal? Puertas. Pero tú para cruzar un portal o cruzar una puerta, tienes que cruzar un umbral. Y de hecho, ustedes saben que un umbral de cualquier puerta, que es la parte de abajo, te lleva a otro lugar, ya sea de tu casa. Por ejemplo, cuando tú estás en la sala y abres la puerta del baño y cruzas el umbral de la puerta y cierras la puerta, ya no estás en la sala, ya estás en otro cuarto, ya estás en el baño. Cruzando el umbral te transporta hacia otro lugar. Entras a tu cuarto de dormir, cruzas la puerta, cruzas el umbral, ya no estás en la sala, ya estás en tu cuarto, te transfiere a otro espacio, te transfiere a otro lugar. Te viene la palabra portal también. Ahora, en las culturas de la antigüedad, ellos entendían claramente este concepto del portal o del umbral. Mira, por ejemplo, lo que dice primer libro de Samuel 5:4. Volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, ¿recuerdan ustedes que el arca de Dios había sido tomada presa por los filisteos y la pusieron junto a su dios Dagón, que era mitad hombre y mitad pescado? Resulta ser que al otro día Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón, ese dios de los filisteos, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. ¿En dónde estaban cortadas? En el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y saben ustedes que le vinieron tantas catástrofes a los filisteos que finalmente toman la decisión de regresar el arca. Ni Dagón podía con Dios, menos los dioses, supuestos dioses de Egipto o de Babilonia o de cualquier nación. Por esa razón, Dios va a probar en cada nación que Él es el Dios verdadero. Él es la fuente de la vida y la fuente de todo poder. Y ahí aparece Dagón cortado a la mitad y colocado en el umbral. Sofonías capítulo 1, versículo 9 dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Qué significa que saltan la puerta? O sea, que cruzan el umbral, pero sin invitación. Cuando alguien toca la puerta de tu casa y tú abres la puerta, la persona está afuera. Puede ser un vendedor o lo que sea. Puede ser el que te llevó, hoy en día es tan común que te lleven comida a tu casa. O puede ser el Amazon, alguien que te está trayendo un paquete. Si tú abres la puerta y la persona está fuera, o sea, no ha cruzado el umbral, mientras no cruce el umbral, no está en tu casa, está fuera todavía. Para estar en la casa, tiene que cruzar el umbral. Ahora, ¿por qué es importante esto de entender? Porque para que la persona cruce el umbral y ya esté en tu casa, es solo por invitación. En México hay un dicho que dice: pásele, está en su casa. Así dice: pásele, está en su casa. Pásele significa que puede cruzar el umbral. Y al cruzar el umbral significa que ya no está fuera, ya está dentro de la casa, pero tiene que ser por invitación. Ahora, si alguien cruza el umbral de tu casa sin invitación, no viene con buenas intenciones. Usualmente el que cruza el umbral sin invitación son los ladrones, son los que te vienen a robar, ya sea por la puerta, por la ventana o por el techo. Vienen sin invitación. Por esa razón, aquellos que saltaban la puerta, Dios se las tenía que ver según el libro de Sofonías. Segundo libro de Reyes 22:4. Ve al sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, porque han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Ahora, ¿qué significan los guardianes de la puerta? De hecho, los guardianes de la puerta eran los que custodiaban que nadie cruzara el umbral sin invitación, especialmente en el palacio del rey.
O sea, había soldados, por así decir. De hecho, hoy en día todavía existen soldados que vigilan que no entres a un lugar sin invitación o las credenciales correspondientes. Y si tú entras, hay estados aquí en Estados Unidos que legalmente puedes matar al que se metió. O sea, el que cruzó el umbral de tu propiedad sin permiso. Literalmente, es algo serio. Y en los tiempos antiguos había hasta guardas para no cruzar la puerta. ¿Recuerdan que antes las ciudades eran amuralladas? Y en las puertas nadie podía entrar a la ciudad si no pertenecía a la ciudad o si no le inspeccionaban con qué intenciones venían a la ciudad. Y había guardas de la puerta para impedir que cruzaran el umbral los que no tenían que cruzar el umbral. Eran los protectores, por así decir. Es más o menos como los de migración cuando cruzas a Estados Unidos. No puedes cruzar Estados Unidos, no puedes cruzar el umbral, por así decir, a menos que primero no pruebes que tienes el derecho de cruzar el umbral. Y si no tienes el derecho, pues, ¿qué es lo que hace el país? Pues te saca del país. Entonces, prácticamente en este caso, desde la antigüedad, el hecho de cruzar el umbral era muy importante. De hecho, la enciclopedia judía, hablando acerca de eso, dice que ¿cómo se pronuncia? Threshold tenía una santidad especial. Y de hecho, había una tradición en la antigüedad, en las familias judías, que los sacrificios se hacían en el umbral de la puerta de la casa. Ahora, cuando Dios le va a pedir a su pueblo que haga el sacrificio y unte la sangre, ya sea en los postes o en el dintel, en donde era hecho el sacrificio. Dentro de la casa, afuera de la casa, o sea, en qué lugar se sacrificaba el cordero y de dónde se sacaba la sangre en el sacrificio en esta fiesta que se realizó antes de que pasara el ángel de la muerte. Bueno, el libro de Éxodo lo explica. Éxodo 12 dice, Moisés convocó a los ancianos y les dijo, sacad y tomad los corderos, sacrificad la Pascua. Tomad el manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. ¿Dónde iba a estar la sangre? En un lebrillo. Si tú te vas a el texto masorético, que es la escritura en hebreo, ahí está Éxodo capítulo 12, y mira cómo lo dice, en el lado izquierdo es en inglés, en el lado derecho es en hebreo. Y dice ahí, y él tomará un hisopo, y lo mojará en la sangre del que estará en el basin. Y basin en hebreo se dice kaf. Kaf. O sea que cuando hacían el sacrificio, la sangre escurría en el basin. O sea, en el kaf. Y dice ahí que lo iba a poner en el dintel y en los dos postes. Curiosamente, los dos postes, estos que tú ves a los lados, ¿sabes cómo se dice los postes? Claro, en español decimos pues, los postes, pero en hebreo no se dice postes. En hebreo, y te lo voy a poner aquí, mira cómo se dice en hebreo los postes. Se dice mesusa. Y ahorita te voy a explicar qué es la mesusa. Pero dice ahí que la sangre era puesto en el basin, en el kaf. Y cuando tú analizas la palabra kaf de hebreo, la traducción en la versión de King James de kaf de hebreo se dice que puede ser puerta o threshold, o sea, el umbral, pero también se puede traducir como basin. ¿No es interesante? ¿Y qué es el basin? Es la vasija donde se pone la sangre. Por eso en algunas casas judías, en el umbral, si tú te fijas, tenían como una ollita. Porque ahí se hacía el sacrificio. Y la sangre del cordero era colocado en el basin, en el propio umbral de la puerta. Por esa razón, pisar el umbral en algunas tradiciones era literalmente una afrenta contra la casa.
O sea, tú podías entrar a la casa pero sin pisar el umbral, porque el umbral era considerado como algo sagrado. Claro, hoy en día pues da lo mismo, ¿no? Hoy en día pues, en nuestra cultura eso no es importante, pero en las culturas de la antigüedad el umbral era algo de significancia no solamente sagrada, sino también de afrenta si se pisaba el umbral. Por ejemplo, en Siria, cuando una persona llegaba a tu casa y la sangre de un animal era derramada sobre el umbral de esa casa, y de esta manera el visitante que cruzaba sobre el umbral era adoptado como parte de la familia. Mira cuán importante era. Por eso quizás en México se dice, pásele, mi casa es su casa. En las culturas de la antigüedad no era algo simbólico, no era como una cortesía de decir, pásele, está en su casa. No, literalmente era como su casa. Literalmente la persona que tú dejabas entrar a tu casa era ya casi como un miembro de familia. Por eso no dejaban entrar a cualquiera a su casa. Tenían que ser personas de alta confianza, porque dentro de la casa tú cómo sabes que no te van a robar lo que tienes. ¿Cómo no sabes que van a entrar para ver dónde tienes quizás dinero, caja fuerte o tienes cosas de valor? O sea, tú no dejas entrar a cualquier persona a tu casa, solo gente de confianza, gente que tú conoces. Y en Siria y en Egipto era mucho más. Dice que los adoptaban como hasta miembros de su familia una vez que ya cruzaban la casa. En Liberia y en el oeste de África, una tradición común entre las tribus era matar a un animal y regar la sangre en el umbral cuando llegaban visitantes extranjeros. Era un símbolo de buena fe dejarlos entrar a la casa. Por eso Lot, cuando vienen los ángeles y cruzan el umbral de la puerta de la casa de Lot, Lot está hasta dispuesto a entregar a sus hijas a esa comunidad corrupta y proteger a los extranjeros. Es que una vez que cruzaron el umbral ya no eran extranjeros, ya eran como de la casa, eran como de la familia. ¿No es interesante? En Rusia, un invitado era honrado con pan y sal después que había cruzado el umbral. Siempre una persona que pisaba el umbral, eso era prohibido en Rusia. Otra vez, y se veía como una afrenta. De hecho, todavía hoy en día, cuando alguien va a tu casa y tú invitas a alguien a tu casa, usualmente les das un trato especial a los visitantes. Sea tu hermano, tu hermana, tus tíos. O sea, el que llega a tu casa como invitado, a mí me ha tocado muchas veces quedarme en casas de hermanos. Y hay hermanos que hasta me dan la recámara principal, literalmente. Me dan la recámara principal, tienen toallas, hacen desayuno, o sea, dan como trato de rey. Y es que no es solamente es cuestión de invitar a alguien a tu casa, es darle un trato preferencial a la persona. Por eso en las tradiciones judías y las tradiciones antiguas, era la persona que tú invitabas a tu casa, le tenías que dar un trato especial. No era como una persona de, está bien, cruza, y si tienes sed, ahí agarra, y si... No. O sea, tú lo atendías como anfitrión. Y de hecho esa es la palabra correcta, anfitrión. Si tú no atendías correctamente a la persona, eres un mal anfitrión. Y literalmente tu casa quedaba como en oprobio, decir, no cruces esa casa, y si te invitas, ni vayas, porque te maltratan y es gente que no tiene la más mínima idea ni de modales ni de consideración, ni siquiera vayas a esa casa. Y puedo seguirme con un montón de países, Finlandia, en Alaska, en Arabia. O sea, no era solamente una cuestión de los judíos, era una cuestión de cultural del mundo de la antigüedad. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando leemos la Biblia, a veces leemos la Biblia con la mentalidad occidental. O sea, tú dices, bueno, yo pisé el umbral, da lo mismo. Bueno, para acá sí, acá da lo mismo. Allá no. Allá todavía es una costumbre muy fuerte que el que tú dejas entrar a tu casa
es prácticamente como de tu familia. De hecho, al que tú no invitas a alguien a entrar a tu casa, dice, cuando alguien cruza el umbral de tu casa, significa que estás haciendo como un pacto con aquellos que viven en esa casa y el que invitaste. Entrar a la casa de otra manera se considera que eres un ladrón. Interesante. Interesante. ¿Cuán sagrado era el umbral? Era muy sagrado. De hecho, ahí se hacía el sacrificio. Es interesante. Y ahí está ya la forma de la cruz. Ahora, los postes es llamada la mesusa. Y eso aparece en Deuteronomio capítulo número 6. Las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y viene ahí precisamente la declaración de que Dios, Jehová nuestro Dios uno es. Pero fíjate la parte de abajo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Recuerdas cómo se dice los postes de una puerta en hebreo? Se dice mesusa. ¿Cómo se dice el umbral en hebreo? Se dice kaf, que es traducido como en inglés como basin y en español como el lebrillo, donde se ponía la sangre. Los postes en hebreo es llamado mesusa y dice, estas palabras que te he dicho las escribirás en las mesusas, en los postes. De hecho, el diccionario hebreo dice una mesusa, dice el plural porque son dos en una puerta, habla acerca de la Shema de Israel, el texto que te acabo de leer, Jehová nuestro Dios uno es, y la Shema la tenían que escribir y la colocaban literalmente en los postes de su casa. Y lo puedes ver ahí cómo las ponen. De hecho, si tú vas a una casa judía, no te sorprendas de encontrar esto. Tú vas a decir, ¿y eso qué es? ¿Será el timbre? No, no es el timbre. Eso es la Shema, que está en los postes de la entrada de la casa. Todavía tiene ese significado sagrado en las casas de los judíos. Algunos cambian diferentes formas de colocar la mesusa, pero siempre tiene que estar en los postes de la entrada de la casa, marcando precisamente que esa casa no es cualquier casa. Es una casa que ha sido dedicada y consagrada a Dios. Sabes, acá en Estados Unidos acostumbran mucho poner cruces en sus casas, dando la idea que ese hogar es cristiano. Bueno, en el caso de los judíos, pues no ponen cruces. A la puerta de su casa ponen la mesusa, en donde están las palabras de la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por esa razón, en la Pascua, Dios está intentando dar un mensaje al pueblo que al colocar la sangre en la puerta de la entrada, ese hogar está siendo dedicado a Dios por la sangre del Cordero. Ya está marcada la casa. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque en Apocalipsis vuelve a repetirse el concepto del sellamiento, del marcar. ¿Por qué razón? Porque vienen las plagas, igual que en el Israel de la antigüedad. Vienen las plagas a Egipto y viene la peor de la peor, pero las casas que se van a salvar son las casas que están marcadas. Las casas, por eso dice, cuando el ángel vea la marca, saltará. Passover, se la saltará, no la tocará. Pero la casa que no está marcada, la que no tiene el sello, entonces el ángel entraba y quitaba la vida al primogénito. Ahora, la pregunta más lógica y obvia que tendríamos que hacer sería la siguiente. Si va a pasar el ángel de la muerte y va a arrebatar la vida a todo primogénito como plaga final, y la única forma que el ángel no entre a arrebatar la vida es si ve la marca en la puerta, la pregunta del millón es, ¿cuándo debería ser colocada la sangre para marcar la casa? ¿Antes de que pasara el ángel o después de que pasara el ángel?
La respuesta es más que obvia. Si tú pones la sangre después de que ya pasó el ángel, ¿ya para qué? Ya el ángel entró a tu casa e hizo lo que tenía que hacer. Trajo destrucción y lamentación. La sangre no se colocaba después. La sangre tenía que ser colocada antes. No sé si entiendas la correlación. Porque cuando Cristo venga va a haber gente que nunca entregó su vida a Dios, que nunca marcó su casa, que nunca se consagró a Dios y va a decir, ahora sí me consagro, ahora sí, la sangre, ahora sí acepto a Jesús, ahora sí guardo su ley, ahora sí hago su voluntad. Ya está pasando el ángel. Ya es demasiado tarde. Es como las vírgenes. Van a querer comprar aceite cuando ya el novio está a las puertas. Así es que hay mensaje muy profundo en la cuestión que Dios les está tratando de enseñar a su pueblo solamente con la marcación de la casa a través de la sangre del cordero. Ahora, recuerden que cruzar el umbral, cuando marcabas tú la casa y cruzabas el umbral, la única razón que no entraba el ángel no solamente era por la sangre que estaba en la puerta, es porque el cordero estaba adentro de la casa y se lo estaban comiendo. Estaban haciendo la Pascua, hierbas amargas y panes y levadura. Por eso el ángel no podía entrar, porque adentro estaba el cordero. Ahora, si el cordero no está adentro, el ángel podía entrar y hacer su obra de destrucción. Pero si el cordero estaba adentro, ¿y qué significa que se lo estaban comiendo? Bueno, ¿quién representa el cordero? A Jesús. ¿Quién representa el pan? A Jesús. Yo soy el pan de vida. Y las hierbas amargas, el pecado. Por eso tenían pan, pero sin hierbas amargas. ¿Qué significa? Que ellos habían hecho un pacto con Dios y le habían dado la espalda al pecado. Por eso, cuando se cruza el umbral y el cordero entraba a la casa, ya el cordero era parte de la familia, se transformaba en uno con ellos. Por eso cuando tú te comes la comida se hace uno contigo. Tu sangre absorbe todos los nutrientes, tu cuerpo, tu estómago absorbe las vitaminas, absorbe los aminoácidos, o sea, se hace parte de ti. Literalmente, la comida que tú te comes, por eso dicen que somos lo que comemos. Y no es simbólico, es literal. Lo que tú comes, te transformas en lo que comes. Cuando tú comes el pan, se hace parte de ti. Cuando tú comías al cordero, por eso más adelante los judíos no entendían. Jesús decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, iban a decir, ay, caníbales, ¿cómo que come su sangre y que bebe su sangre y come su cuerpo? Estaba hablando del alimento espiritual. Si tú no estás en una relación con Dios de devoción y de espiritualidad, si el cordero no está dentro de tu casa, dentro de tu corazón, entonces no hay una correlación entre tú y Dios. Puedes tener el nombre de cristiano, puedes poner una cruz afuera de tu casa, pero si no estás comiendo el cordero y el pan de vida, no hay vida en ti mismo. De hecho, más adelante Jesús dice en San Juan capítulo 15 que Él es la vid, nosotros las ramas. Si la rama no está pegada a la vid, no damos frutos. Y es igual. Tú puedes tener tu Biblia en tu casa, pero si no la estás leyendo, si no estás orando, tienes el nombre de cristiano, pero te estás muriendo. Ahora Jesús está ahí, pero no está dentro de ti. No lo has comido, no has bebido la abundancia de la vida eterna. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué cuando una persona se casa y van a la luna de miel, la tradición es de que el novio, ya esposo, carga a la novia y la meta a la casa? ¿Por qué lo hacen así? Pues es muy sencillo. Porque al cargarla y meterla a la casa de él, ahora ella ya no es una extraña en esa casa, ya es parte de la casa, es adoptada en esa casa. Es más, ustedes saben que las mujeres cuando se casan,
hasta cambian de apellido. Agarran el apellido del novio, del esposo. Y a mí me tocaron 2 muchachas. Imagínense, cuando ellas se casen, pues bye bye el Rivera y pues no sé qué apellido tendrán. González, no lo sé. Smith, yo no lo sé. Pero hasta el apellido cambia. ¿Por qué? Porque van a ser adoptadas como hijas en esa casa. Por ejemplo, en el caso de un servidor, mi esposa no solamente cambia su apellido, sino a mis papás les dice papás. Literalmente. A mi mamá le dice mamá y a mi papá le dice papá. Porque no perdieron ellos un hijo, sino ganaron una hija. Ven, no es simbólico, es literal. Y en el caso de ella, también ganaron un hijo. Por ejemplo, la última vez que me tocó ir a Nueva York, a llevar libros, Maryland y todo alrededor, todo esto es área, apenas hace como un mes y medio, estaba cansado, iba en el camión. Entonces, como estaba pasando por Maryland, no me quedaba muy lejos la casa de mis suegros. Y entonces mi esposa les dijo, Juan va a andar por allá repartiendo libros. Entonces, que llegue a la casa. ¿Cómo creen que me trataron? Como un hijo. Me tenían la cama preparada, el cuarto preparado, me hizo desayuno, mi suegra, y yo le digo, mom, la trato como mi mamá. Le digo, hey, mom. Y mi suegro, me llevo súper bien con mi suegro, me encanta platicar con él, es un hombre súper espiritual, le gusta hablar un montón, debería haber sido pastor, le gusta hablar un montón, y de hecho, hasta ha escrito libros, miren, aquí tengo el libro de mi suegro. Dice ahí el Evangelio Eterno, la salvación del pecado, un pacto con Dios. Y acá aparece en la parte de atrás mi suegro, el autor de este libro. Entonces, la cultura occidental apenas empieza a tener como un pequeño entendimiento de lo que para las culturas antiguas era algo importante y sagrado sobre todas las cosas. De hecho, hoy en día pues es muy normal que cualquiera toque a tu casa y hasta dejas pasar a cualquiera. Pero mira lo que dice Jesús bajo este mismo contexto, y estamos entrando en la parte final de nuestro tema. San Juan capítulo 10, versículo 1 al 3. Ahora, bajo este contexto, lee este versículo. Mira qué dice. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, o sea, el que no cruza el umbral, obviamente por invitación, sino sube por otra parte, ¿qué es? Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Quién es el portero? El que guarda la puerta para que nadie cruce sin invitación el portal. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A ver, un segundito. El que cruza por el umbral es el pastor, ¿no es verdad? Cristo es el cordero. Pero interesantemente, Él es el pastor de las ovejas. Y a cada oveja llama por nombre. ¿Qué implica eso? Que hay una relación entre el pastor y las ovejas. Porque a cada ovejita llama por nombre. O sea, cada persona que va a ir al cielo no va a ser un desconocido para Dios, ni para el cordero. Las ovejas conocen al pastor, y el pastor conoce a las ovejas. Hay una mutua interrelación entre los dos. Se conocen por nombre, se conocen los dos. Es más adelante sigue diciendo, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pero yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por dónde tiene que entrar? Por la puerta.
Y la puerta quedaba marcada por sangre. ¿Qué representaba esta puerta? Pues representaba obviamente la crucifixión de Jesús. Y el umbral significaba sus pies traspasados en la cruz. La puerta de entrada al reino de los cielos es Él. Él es la puerta. Nadie va a entrar al cielo nunca desechando al Hijo de Dios. Nadie. Todo aquel que vaya al cielo va a cruzar las puertas por Él. Porque tuvo una relación de marcación personal entre la puerta, que es su pastor. Por eso dice, el pastor su vida da por las ovejas. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. El buen pastor amó tanto a las ovejas que no solo las pastoreó, no solo las defendió, sino murió también por ellas. Por eso es que más adelante Pablo, cuando ve el misterio de la cruz y la profundidad del amor de Dios, dice cuánto amó Dios al mundo y cuánto Jesús amó al mundo. Por eso el asunto de afrentar el umbral o la puerta o lo que es Cristo o la sangre del Hijo de Dios, según Hebreos, es algo que Dios no lo toma a la ligera. Dice Hebreos 10:26, y este es un versículo un poquito complicado, pero miren qué dice. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? ¿A qué te trae en mente la idea de pisotear? Pisotear el umbral. Que ha profanado la sangre del pacto, porque en el umbral estaba la sangre, por la cual había santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. En otras palabras, si tú hiciste pacto con Dios, Dios lo toma serio, no lo toma a la ligera. Él cumple su parte. Él cumple su parte. La pregunta es si la novia va a cumplir su parte, si las ovejas van a cumplir su parte. Dios siempre te va a ser fiel. La pregunta es si tú vas a ser fiel. Dios siempre va a sacrificar todo por ti. La pregunta es si tú vas a sacrificar todo por Dios. Porque en una relación de interacción, amigo y hermano, no se trata nada más de decir, sí, soy cristiano, pero al final del día ando con el mundo y vivo con el mundo y a Cristo le soy infiel todos los días. No, hermano, o sea, tú ya hiciste pacto con Dios. Es más, ¿cómo te lo explico? ¿Ustedes sabían que hasta con el diablo se puede hacer pactos? Y se llaman pactos de sangre. De hecho, anda muy popular ahora en las redes sociales el brujo mayor de México, de Catemaco, que es un jovencito. Y él da consejos de cómo hacer pactos de sangre. Y hay una cueva allá en México, en Veracruz, en donde la gente va a hacer pactos de sangre. Y el diablo lo agarra en serio. Y de hecho los brujos le dicen, si tú no estás listo para hacer pacto, ni te metas porque te estás metiendo con el que te va a dar una rastriza. Y hay historias que se cuentan de cosas terribles que pasan allá. Se llaman pactos de sangre. Si el diablo lo ve así, con esa seriedad de hacer pacto con él, y no los deja ir, si tú haces pacto con el diablo te reclama. ¿Cuánto más Dios, amigo y hermano? Si tú ya hiciste pacto con Dios, no hiciste pacto con una persona, no hiciste pacto con una iglesia, hiciste pacto con el Hijo de Dios. Cuando te bautizaste, te casaste. Hiciste pacto, hiciste promesas solemnes. Nadie te obligó. ¿Quién te puso una pistola? Ay, qué mal marido me salió. Bueno, tú lo escogiste. Me obligaron. Bueno, y esa es otra cosa. Pero para ser cristiano, ¿quién te obliga?
Esa es una decisión personal de entrar en pacto con Dios, pacto de sangre. Ahora, ¿tú entiendes por qué toda esta simbología y toda esta terminología bíblica? Ahora nos empezamos a entender que tiene mucha más profundidad que simplemente decir, oh, ya me bauticé, soy parte del pueblo de Dios. No, hermano. Cuando una persona se casa, no es el fin de la relación, es apenas el inicio de una nueva vida. Y de hecho, no puedo decir, obviamente, todo en detalle, pero obviamente cuando se casan van a tener hasta intimidad, al grado que van a tener hasta una familia. Hasta ese punto van a llegar. Van a llegar al punto de poder abrazarse, mirarse a los ojos, comer juntos, dormir juntos, platicar juntos, vivir juntos. No son hermanitos, son esposos. Ya entraron en una relación de pacto. Y la Biblia dice que Dios bendice eso. Dios lo bendice. Dios le dice a Adán y Eva, fructificaos, llenad la tierra. Dios da santidad al matrimonio. Y qué curioso que hoy se habló acerca de eso en la escuela sabática. Dios respeta. De hecho, si hay algo que Dios condena, es la infidelidad en el matrimonio. Claro, en nuestra mente humana, especialmente en esta generación tan podrida que estamos, literalmente lo que antes era sagrado ya no es más sagrado. Ya les da lo mismo a los jóvenes hoy en día. ¿Saben? Antes las muchachas se guardaban para ser vírgenes, para tener algo que dar en el matrimonio. Eso era lo que daban las mujeres antes, su virginidad, su pureza. La virginidad, por eso se casaban de blanco, diciendo, me he guardado para darte a ti la pureza mía. Me he guardado para guardar esa pureza y esa limpieza. Yo no soy fruta que ha mordido todo el mundo. Yo no soy. Hoy en día las chicas piensan completamente diferente. Hoy en día las chicas pues ya son fruta que todo el mundo las ha mordido. Y todavía el día que se casan de blanco. Pues que se casen por lo menos de medio cafecito o algo así, pero, o sea, ¿con qué desvergonzada se acostaron con todo mundo y qué le tienen que ofrecer ahora al marido? Y luego el marido, cuando la mujer le es infiel, es ¿por qué me fue infiel? Porque ya venía de ser infiel toda la vida. No sabe lo que es un voto matrimonial, no saben lo que es algo sagrado, no saben lo que significa hacer un pacto y ser leal y ser fiel. No entienden esos conceptos. Pero Dios cumple su parte. Cuando tú te casas con Dios, Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. Dios va a estar ahí en las buenas y en las malas. En salud y en enfermedad. En hambre o en abundancia. Dios va a estar ahí. No te va a dejar. No te va a ser infiel. No te va a dar la espalda y te va a abandonar. Dios es Dios. Y Él no cambia. Por eso es maravilloso entrar en un pacto con Dios. Puede ser que tu marido o tu esposa te fallen, que ciertamente te van a fallar, porque somos humanos. Pero Dios, cuando tú haces pacto con Él, Dios no te va a fallar. Pero Dios no te puede obligar a entrar en una relación de pacto matrimonial con Él a través del bautismo, a menos que sea basado en el amor a Él y que tú lo invites a entrar. Ahora, por eso tú entiendes lo que dice el libro de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Es interesante? Estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿puede Jesús tumbar la puerta? Absolutamente. ¿Puede forzar a entrar a la puerta? Sí, pero Él no es ladrón. Hoy en día, por ejemplo, se dan tantos casos de adulterios que llega el marido y la mujer tiene adentro al otro y tiene que salir corriendo por la ventana. ¿Y sabes por qué sale por la ventana? Porque no es el marido. Por eso sale por la ventana, por el techo o por donde sea. El marido entra por la puerta. Jesús no va a entrar por la ventana de tu casa. Jesús va a entrar por la puerta de tu corazón.
Por eso dice, estoy a la puerta, pero no cruzo el umbral si tú no quieres que yo cruce el umbral. Ahora, si tú le abres la puerta a Jesús y le dices, pásale, entras en pacto con Él. No es solamente decir, pásale y siéntate, no, entras en pacto con Él. Y de hecho hay una historia en la Biblia que, con esta historia finalizo, que es una historia fascinante. Es la historia de Simón. No Simón Pedro, el pescador, el discípulo. No, Simón el leproso. De hecho había un fariseo que se llamaba Simón, era un hombre muy popular en aquel entonces, pero tenía lepra. Y siendo fariseo, imagínate la vergüenza, siendo fariseo y leproso todavía. Pero resulta ser que Jesús le tiene misericordia a Simón y lo cura de la lepra. Y Simón, agradecido, invita a Jesús a su casa a cruzar el umbral. Mira el contexto de todo lo que he explicado hasta ahorita. Y finalmente viene Jesús, vienen los apóstoles y entran a la casa de Simón. Pero en medio de la comida, en medio de la cena, algo pasa. Ustedes saben qué es lo que pasó. Aparece María Magdalena. Y él empieza a besar los pies y a derramar el perfume, costosísimo, y con su propio cabello empieza a limpiar sus pies y lloraba con sus lágrimas y el perfume. Dice que se llenó la casa de un perfume olorosísimo. Es más, hasta el costo de ahí se da de cuánto costaba ese perfume. Y está la mujer, llore, que llore, que llore. ¿Sabes por qué? Porque ella probó las hierbas amargas. Ella venía de la esclavitud del pecado, era prostituta. Ella traía mucha carga y Jesús la perdonó. Y Jesús la liberó. Y ella vivía en constante agradecimiento con Jesús. Y cada vez que lo veía, a sus pies a llorar, a sus pies y a llorar. Pero sabes, mientras María, llena de gratitud y amor por un Jesucristo que la perdonó, Simón, que había sido peor que una prostituta porque era leproso, y de hecho las prostitutas podían vivir en el pueblo, los leprosos no. Las prostitutas, todo el mundo sabía dónde estaban, ahí en el pueblo. Pero los leprosos los sacaban de la ciudad y los sacaban al valle de los leprosos y tenían que ir gritando por la calle, leproso, leproso, leproso. Las prostitutas no. O sea, si tú comparas entre un leproso y una prostituta, pues la verdad la prostituta estaba en un mayor rango que el leproso. El leproso estaba peor. Simón era leproso. Y Jesús perdonó a María y la sanó espiritualmente. Y en vez de comer hierbas amargas, ahora llora, pero de alegría y de agradecimiento. Pero entonces Simón ve lo que está sucediendo y no lo habla, pero lo piensa. Y mira lo que él dice. Cuando vio el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí, mira qué palabra tan despectiva. O sea, Jesús está en su casa y todavía lo trata como un extraño. Si fuera profeta, imagínate, y lo curó, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, y él no. De aquí es donde uno se pone a pensar hasta dónde uno es tan ciego y bobo de poner el dedo sobre todo el mundo. Me acuerdo que mi papá decía, no apuntes así porque con un dedo apuntas para allá y 3 dedos te apuntan para acá. O sea, somos muy rápidos en juzgar a todo el mundo, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Es fácil echarle pedradas a todo el mundo, pero no es fácil verte en el espejo y ver tus propios pecados. Qué fácil es para Simón ver los pecados de María, pero qué difícil es ver los pecados de él mismo. Y dice, ni profeta es, porque si supiera, quien le toca es una pecadora. Y responde Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Ahora recuerda, están los apóstoles, está María, está Lázaro, o sea, está todo el mundo ahí, la casa está llena. Delante de todo el mundo le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Maestro. Primero le dice y ahora le dice maestro. Dice, mira Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, un denario era el salario de un día.
Así es que le debía la deuda de 1 año y medio y otros 50, o sea, la deuda de 1 mes y medio. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, bueno, pues pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, duh, o sea, obvio, el que más perdonó es el que más amó. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ok, ya que juzgaste bien, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, o sea, crucé el umbral y no me diste agua para mis pies. Eso era una vergüenza, ¿eh? Es como que tú invitas a alguien a quedarse en tu casa y no le das ni comida. Es más, que tú invitas a alguien a tu casa y no le das ni un vaso de agua. O sea, yo me voy, ¿qué hago ahí? O sea, ¿tú por qué te vas a meter en una casa donde no eres bienvenido? ¿Para qué te quedarías ahí? ¿Para que te maltraten? Dice por ahí un dicho, a ver si no lo digo mal, me corrigen, que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan. ¿Quién es el arrimado? El que se metió en su casa sin que tú realmente hayas querido que estuviera en tu casa. Ahora, Jesús no entró a la casa de Simón como un arrimado. Jesús entró porque Simón lo invitó. Simón le dijo, voy a hacer una comida, cruza el umbral de mi casa, y según la tradición judía, el que entraba a tu casa ya era como de la familia. Pero le dice, ¿sabes qué? Tú me invitas a tu casa, ni agua me das para los pies. Pero esta ha regado mis pies, no con agua de tu casa, pero con sus propias lágrimas, y los ha enjugado no con toallas de tu casa, pero con sus propios cabellos. No me diste beso, que eso era una afrenta, en aquellos días. Tú invitas a alguien a tu casa y ni beso le das, ni lo quería tocar. Pero ¿sabes qué es lo curioso del asunto? Que cuando Simón es leproso, nadie quiere tocar a Simón. Porque la carne se le está pudriendo, apesta. Es que, claro, la lepra hoy en día ya tiene cura. Pero hermano, el que era leproso en aquellos días era una enfermedad bien horripilante. La carne literalmente se iba pudriendo y apestaba, las moscas y el olor era horrible. Así es que nadie quería tocar. De hecho, estaba prohibido tocar a un leproso. Prohibidísimo tocar a un leproso. Jesús entra a la casa de Simón como invitado de parte de Simón, ni siquiera le lava los pies y tampoco le da beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar, no mi cachete, pero mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Claro, puede ser que tu pensamiento ahorita es, qué malvado Simón, yo me hubiera largado de ahí inmediatamente. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos literalmente, sin tirarle pedradas a Simón, hemos sido como Simón? Jesús nos perdonó, nos ha salvado de accidentes, nos ha salvado de la muerte, nos ha cuidado de nuestros hijos, nos ha dado vida, ha sido bueno con nosotros, más de lo que merecemos. Y aún así, le hacemos a Jesús lo mismo que Simón le hizo. No le damos beso, no lavamos sus pies y no ungimos su cabeza. No damos todo por él. Oh sí, Señor, entra a la casa, pero quédate en esa esquina. Cuando tenga tiempo hablo contigo. Cuando tenga tiempo, oraré. Sí tengo tiempo, porque primero están mis cosas. Y tú, cuando me sobre tiempo, te dedico tiempo. No somos tan diferentes de Simón. Somos los modernos Simones, que hicimos pacto con Jesús, pero no le damos el trato preferencial. No le damos la cama principal, no le damos la comida mejor, no le decimos, abre el refrigerador, ni siquiera tienes que preguntar. Estás en tu casa. Te lavamos la ropa,
te limpiamos tus zapatos, te lavamos tus pies. Ni beso le dio siquiera, pero ella no paraba de besar sus pies. Y hasta dio todo el dinero que ella tenía para comprar ese aceite y ponerle el perfume en sus pies. Más amó el que más se le perdonó. Por esa razón Jesús dice, yo estoy a la puerta. Si me vas a dejar entrar, es por tu propia decisión. Pero yo voy a entrar, obviamente, así como el esposo cruza el umbral con su esposa, pues ¿para qué se casan? Para tener una vida íntima. ¿Cuán íntima puede ser la relación? Tan íntima como ellos quieran. No hay límite. No hay límite en la relación matrimonial. No hay límite. Yo he conocido personas que tienen 50, 60 años de casados y se ven tan bonitos caminando por la calle agarrados de la mano. Y uno dice, wow, qué aguante. Pues qué aguante para ti que no aguantas nada. Pero cuando hay amor, pueden pasar 60 años y ya se conocen todo. Se conocen todo. Me recuerdo ayer estaba platicando con mi esposa después de que recibimos el sábado y le estaba contando algunas cosas y se me queda mirando y me dice, Juan Ramón Rivera. Me dice, tengo 25 años de casada contigo, no hay nada que no conozca de ti. Si ya conozco la historia de tu vida. Y así es que a veces se me olvida que ya teníamos 25 años. Pero sabes que mientras más duras casado con una persona, más conoces a esa persona. Me conoces todo. Qué comida le gusta, qué comida no le gusta, qué comida le cae bien, qué comida no le cae bien. El granito nuevo que le salió, digo, oye, mira, ahí en tu cuello te salió como un granito. Ah, mira, no lo había visto. Hasta eso le conoces. Le conoces hasta las pecas cuántas pecas tiene su cara. Hasta conoces cuánto pelo se le cae todos los días. Yo me acuerdo que antes coleccionaba los cabellos de mi esposa cuando éramos novios. Y sí los guardaba. Porque se me hacían tan bonitos sus cabellitos rubios. Pero ahora cuando me peino, tengo cabellos de ella por todos lados. Porque usamos pues el mismo cepillo y obviamente nos conocemos. Nos conocemos. Ahora, si Cristo va a entrar en relación contigo, es para conocerte, tener intimidad contigo. ¿Entiendes? No va a entrar para sentarse en una esquina de tu casa y dedicarle tiempo cuando tengas tiempo. Oh, no, no, no. Así como el esposo es el centro de atención de la esposa y la esposa es el centro de atención del esposo, porque para tu información, amigo y hermano, no son los hijos. Los hijos son aves de paso. Los hijos se van de la casa. Mira, Cristal ya se nos fue. Y la próxima es Allison, así es que pues bueno, le quedan pocos días y pronto el nido se queda vacío. Bueno, ya cuando vienen los nietos, pues ya es otra cosa, pero eso todavía le falta bastante. Pero en este caso, es el esposo y la esposa los que tienen esa relación de intimidad. Ahora, déjame decirte una cosa, y con esto concluyo. La intimidad que tú tengas con Dios acá en la tierra, o sea, tú dejaste entrar a Cristo a tu casa, ¿verdad? Como tú lo trates aquí, Él te va a tratar allá. Porque Jesús viene por su novia. Y viene por su novia para llevarla a su casa. A la casa del Padre. La casa del Padre tiene murallas. Y las murallas tienen puertas. ¿Y qué va a hacer Jesús? Meter a la novia a la casa del Padre. Pero no vamos a entrar a la Nueva Jerusalén como turistas.
No vamos a entrar al cielo como visitantes, vamos a entrar como hijos adoptados de Dios. Y por cierto, si tú no sabías, va a haber una cena, la cena del Cordero. Y va a haber una mesa. ¿Y sabes quién va a preparar la mesa? Es Jesús. No nos va a decir, oh, ya entraste al cielo, ahí en esa esquina, y cuando tenga tiempo te lo dedico. No, no, no. Él va a hacer la cena. Él va a preparar la mesa. Él va a servir la mesa. De hecho, Elena de White tuvo una visión acerca de esa cena. Maravillosa esa cena. Y Él nos va a presentar al Padre. Y vamos a ver el trono de Dios. Y vamos a ver del agua de la vida. Y vamos a ver el árbol de la vida. Los secretos de los tesoros del universo. El esposo divino tendrá los siglos de la eternidad para llevarnos a una relación más profunda todavía con Él. Por eso hay gente que dice, ay, qué aburrido va a ser el cielo. Si no tienes una relación íntima con Dios aquí, ¿cómo vas a tener una relación íntima con Dios en el cielo? Obviamente el cielo va a ser aburrido para ti. Pero si aquí estar con Jesús te llena, no va a ser ningún problema estar con Jesús el resto de la eternidad. Y por cierto, tengo que decir también esto. Cuando una relación es muy profunda, conozco varios casos, conozco bastantes casos, que cuando se muere uno, el otro dura poco. Es muy curioso, es muy curioso. Cuando la relación era muy profunda, del uno hacia el otro, cuando uno fallece, el que quedó vivo ya no dura mucho, al poco tiempo también fallece. Como que ya se quedó sin algo le falta en su vida, ya no es lo mismo. Le falta su media naranja, ya está incompleto sin ella, ya está incompleta sin él, y él también está incompleto sin ella. Ya eran una unidad. Como dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y su madre y serán una sola carne. Cuando se muere ella, ya no es más una carne, se siente incompleto y viceversa. Lo mismo es con Dios. Si Él no es parte integral de tu vida, amigo y hermano, literalmente tienes nombre de que vives pero estás muerto. Pero si Él es parte integral de tu vida, amigo y hermano, entonces la relación es íntima y ya no puedes estar sin Jesús a tu lado. Ya no puedes. Porque el día que ya no estás, ya estás incompleto. Sientes que la vida se te va, sientes que el aire te falta, algo falta. Es como dice David, ¿verdad? Como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti. Esa es la relación que tienen aquellos que han hecho pacto con Dios. Una relación de gozo, una relación de alegría, una relación eterna, que empieza aquí y finalizará en la eternidad. Bueno, este es el mensaje de reflexión, siendo de que estamos más o menos en las fechas en el calendario de Dios para recordativo de la cuestión de la Pascua, que hoy en día es una nueva institución llamada la Santa Cena. Recordemos que el mundo cambia, las culturas cambian, las naciones cambian, pero hay alguien que no cambia y que sigue siendo tan leal, bondadoso, misericordioso y amoroso como lo ha sido desde los siglos de la eternidad. Y si hay algo que debería darte seguridad y confianza, es eso, pon tu confianza en Él. Porque por más que tú le hayas fallado, que todos le hemos fallado, en algún momento de nuestra vida reconocemos que somos pecadores y que no tenemos derecho a tirar ninguna piedra, pero Él sigue como fiel esposo, amigo y redentor, con los brazos abiertos, buscando a aquellos que quieren un día estar en la patria eterna. Y ojalá que eso nos pueda dar un mensaje de esperanza a todos nosotros, de que, pues sí, como dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta Jehová. Porque el amor de Dios va más allá de nuestras falacias. El amor de Dios es más grande que nuestras imperfecciones,
el amor de Dios es más grande aún que nuestros pecados. ¿Qué nos separará del amor de Dios?, decía el apóstol San Pablo. Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni persecución, ni enfermedad, ni la muerte. Esa es la clase de relación que nos enseña la Pascua, la muerte del Cordero por un mundo que no lo merecía. El amor se escribió con la sangre del Hijo de Dios. Vamos a finalizar teniendo una palabra de oración y con eso terminamos nuestra meditación en este día. Vamos a orar. Padre nuestro, al analizar el significado de la Pascua y mirar lo que costó el amar, no solo de palabras, sino de acción, la muerte de Jesús por nosotros es el acto de sacrificio más grande que jamás se pudo haber hecho. Porque el Creador muere por su criatura, porque el pastor la vida dio por las ovejas, porque el esposo muere por la esposa, porque el esposo está dispuesto a dar todo por llevar a sus ovejas al reino de los cielos. Y a veces nos contemplamos y nos miramos al espejo y tal vez veamos el reflejo de Simón, que en vez de tener un espíritu de amor, lealtad y sacrificio por ti, somos como él, malagradecidos, indiferentes y te abandonamos. Pero Padre, hoy nos llamas a volver a hacer un nuevo pacto contigo. Y quiero pedir que en este día a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, aquellos que algún día hicimos un pacto contigo, nos vuelvas a llevar a ese primer amor, a esa primera experiencia que tuvimos cuando comenzamos este pacto contigo. Y que nos vuelvas a enseñar otra vez lo santo, lo sagrado y lo maravilloso que es tener una dulce comunión contigo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que de ti y de mí nuestro buen Dios tenga misericordia y ponga en ti y en mí, al hacer pacto con Él, la dulce paz del cielo que todo lo llena y que nadie lo puede explicar. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Muy bien, hermanitos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, en esta presentación que es 100% espiritual. Continuamos la semana que viene con la cuestión de profecía y tantas temáticas que tenemos que hablar, porque el mundo va rápido, el mundo va cambiando, pero las buenas nuevas es de que Jesús no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y asimismo su amor también. A todos aquellos que siempre han apoyado como Gedeones, que para que este ministerio pueda seguir adelante, les damos las gracias de parte del Señor. Al final del día sabemos que Dios está al control de todas las cosas y pedimos sus oraciones sobre todas las cosas, que el Señor nos pueda seguir ayudando para poner granito de arena, tanto de allá para acá y de nosotros para con ustedes, porque al final del día somos familia y tenemos una misión en común: proclamar que Cristo pronto regresa y que Dios nos dé la virtud de que pronto ya empecemos a imprimir materiales por miles aquí en Estados Unidos, así como se están imprimiendo en otros países ya. Que Dios les bendiga, y a los que quieran apoyar, aquí les dejamos cómo lo pueden hacer. Que pasen muy feliz sábado y que el Señor les dé su bendición. Feliz sábado, Shabbat Shalom. Fuerte pregón, se escucha el clamor, salir y anunciar que viene el Señor. Despierta, despierta, a la puerta está, no duermas y vela, Jesús viene ya. Esparcer la luz del Señor, y con prontitud alcemos la voz está lista, nos invita hoy. Dichosos aquellos que llama el Señor. Siervos de Dios, a marchar con tesón.
despierta, despierta. Iglesia de Cristo, es tiempo